Listo, pues continuamos aquí en Efesios 2. Quiero mencionar unas cosas de esta sección del versículo 11 al 17, antes de meternos al capítulo 3. Voy a leerlo, del 2:11, si tienen su Biblia ahí. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Hasta ahí la lectura. Estábamos comentando que justamente hablando de la salvación o del nuevo nacimiento, comenta aquí que al nacer de nuevo, cuando Dios nos da vida espiritual, nos hace parte de un nuevo cuerpo, ¿verdad? Y ese cuerpo es la iglesia. Aquí en esta sección mencionamos la semana pasada que hay 4 menciones o 4 ilustraciones de ese nuevo cuerpo, de esa nueva iglesia, entre gentiles y judíos. Ahorita vamos a entrar un poquito a eso también. Dios hace el llamado, ahí se refiere a judíos como los que están cerca y a los gentiles los que están lejos, ¿verdad? Con lo que ya estudiamos, que cómo Dios llamó a su pueblo a través de Abraham, o más bien llamó a Abraham para hacer de él un pueblo, y a través de ese pueblo elegido, que naciera el Mesías para su pueblo. Y los gentiles, todos aquellos que no eran judíos, que no estaban circuncidados. La circuncisión vimos que era la señal del pacto entre Dios y Abraham, o entre Dios y su pueblo también. La señal era la circuncisión. Y por default, todos los demás eran no circuncidados, ¿verdad? Y de hecho, era una forma de, ¿cómo se llama? De identificar. Si alguien decía, yo soy judío, yo soy parte del pueblo de Dios. Y, ok, entonces era, a ver, enséñanos, muéstranos, ¿verdad? O era una forma de hacer una revisión física si realmente era circuncidado o no. Y en algunos casos eran personas que trataron de engañar solamente diciendo que eran del pueblo cuando no eran. Y eran muertos o alejados, pues, es decir, la señal del pueblo o el pacto del pueblo de Israel en los varones era la circuncisión. Y entonces por defecto, los no judíos, no circuncidados, eran gentiles sin Dios, sin esperanza, sin ser parte de la promesa de Abraham, alejados del pacto de la promesa. Y entonces, cuando el evangelio es predicado, aquí le llama al evangelio las buenas nuevas de paz, ¿verdad? En el versículo 17 dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, y de aquellos que
que es el Evangelio y creen el Evangelio acerca de la salvación en Jesucristo, entonces vienen a formar parte de este nuevo pueblo. Es la primera forma en que se le llama a la iglesia, es de ambos, es un solo pueblo. También dice un cuerpo, es un edificio o un templo, y son miembros de una familia. Ahora es una familia. Todo esto haciendo referencia a la iglesia. Y esa obra de salvación a través de la exposición del Evangelio, también menciona en el versículo 16 que es a través de la cruz de Jesucristo, dice reconciliar con Dios a ambos. Hay un proceso o un llamado a la reconciliación. Y vemos en Génesis 3, o 1, 2 y 3, que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Les da una instrucción. Adán y Eva no creen a Dios. Eva es engañada, comparte con Adán, y ambos son encontrados desnudos porque no creyeron a Dios, y son su naturaleza es cambiada, es dañada por el pecado. Ahora es una naturaleza egoísta, y como consecuencia dominados por el pecado, y como consecuencia separados de Dios o muertos espiritualmente, y finalmente la muerte física también. Y entonces la obra de Jesucristo justamente es venir. Dios se hace hombre en Jesucristo para redimirnos, para reconciliarnos con Dios, es reunirnos o reconectarnos con Dios. De eso es de lo que dice el capítulo 2:1, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es la vida espiritual. Ahora, alguien que lea, por favor, Primera de Juan 1:12. No es cierto, estoy mal, es Juan 1:12. Estaba pensando en las cartas, pero es el libro Juan, el Evangelio de Juan. En el primer capítulo, versículos 11 y 12. Si alguien lo tiene, lo puede leer para todos, por favor. Juan 1, 11 y 12. ¿Lo leo, Rafa? Sí, Víctor, por favor. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De hecho, voy a leer desde el 9. Es una referencia a Jesucristo, o sí, referencia a Jesucristo, y el 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Verdad? Es Dios encarnado, Dios con nosotros, venía a este mundo. En el 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sí, esto es algo muy triste, que Dios se hace hombre en Jesucristo, viene a lo suyo, a lo que él creó, a lo que él hizo. Dice, pero el mundo no le conoció. En el 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay muchas menciones acerca de esto, pues, que es esa reconciliación. Dios la viene a realizar para hacernos parte de su familia, para hacernos hijos de Dios, implicando y mencionando que si no nacemos de nuevo, no somos hijos de Dios. Somos creados por Dios, ¿sí? Pero nuestro nacimiento físico nos hace parte de la familia de Adán, separados de Dios, muertos espiritualmente, como los gentiles, pues, ¿verdad? Sin Dios en este mundo, sin esperanza, y posiblemente podamos tener alguna intención de ser buenas personas, o de
tener cierta moral, pero el problema es a qué familia pertenecemos, ¿verdad? Cuando nacemos físicamente, somos parte de la familia de Adán. Por esa razón, la muerte de Jesucristo es indispensable, es crucial, porque sin la muerte y la resurrección de Jesucristo, no hay reconciliación con Él. Dios nos reconcilia a través de la obra de la cruz. Y dice en el 12 que leímos, mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre. ¿Sí? El asunto es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que soy pecador, que estoy separado de Dios, alejado de Dios, y que necesito un Salvador, y creer en la obra de Jesucristo. Y en ese momento, al creer, soy reconciliado con Dios y formado formo parte ahora de ese nuevo pueblo, de esa nueva familia, de ese nuevo edificio. No como miembro de un grupo en particular, digamos que una iglesia local, ¿verdad? Pero parte de la familia de Dios. Ahora el Espíritu me sella, es lo que ya leímos en Efesios. Ahora estoy en Cristo, mi nueva posición en Cristo, reconciliado con Dios, vivo espiritualmente, porque ahora el Espíritu de Dios vive en mí y mi vida es transformada. Entonces, me gustaría abundar un poco acerca de esta parte de judíos y griegos en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, por favor. El libro de Hechos es un testimonio, es un documento escrito por Lucas. Hemos hablado de Lucas como un gran historiador. No solamente era científico, era médico, pero también acompañó en viajes misioneros a Pablo. Y él escribió, relató lo que sucedía en ese viaje y entendemos que con mucha diligencia, incluso buscó a las personas para indagar personalmente acerca de los hechos, cómo sucedieron las cosas. Y así es que escribe el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Dice, diligentemente investigué para escribir las cosas como sucedieron, porque ya empezaba a haber varias versiones y ¿cómo se llama? Y escritos al respecto de la vida de Jesucristo. ¿Qué pasaje, ¿Mané? ¿Qué pasaje estás viendo en Hechos? Hechos, vamos a ver el capítulo 2. Ok, gracias. Gracias. Y aquí para nuestro análisis, hacer algunas observaciones de las predicaciones de Pedro. En este libro de los Hechos se relatan 5 predicaciones de Pedro, o 5 exposiciones o discursos. Y primero vamos a observar cuál es la audiencia, quién está escuchando, a quién se dirige Pedro en estas exposiciones, ¿verdad? ¿Quién está escuchando? ¿Quién está presente ahí? Y número 2, ¿qué les dice? ¿Cuál es el contenido del discurso de Pedro? Esperamos que creo que esto nos va a ayudar también a abundar en este entendimiento de a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este primer discurso, en el capítulo 2, es esta ocasión cuando reciben al Espíritu Santo, empiezan a hablar en otros idiomas y la gente ahí en Jerusalén se burla de ellos y dicen que estaban borrachos. Y entonces Pedro se levanta en el versículo 14 y dice, Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos
y todos los que habitáis en Jerusalén, oíd mis palabras. Esto sea notorio, oíd mis palabras. Entonces, Pedro se levanta y el auditorio que está en Jerusalén son varones judíos. Pedro se dirige a los varones judíos y de hecho hay muchas personas que les llamaban prosélitos, que eran convertidos al judaísmo, que venían de diferentes orígenes. Unos versículos más arriba dice que ahí en Jerusalén había gente de Creta, de Arabia, dice de África, de Egipto, de Frigia, Panfilia, Cirene, Capadocia, Ponto, Mesopotamia. Es decir, la religión judía se estaba extendiendo por todas esas regiones, y en esta fiesta, que es la fiesta de Pentecostés, era una de las fiestas más importantes para los judíos. Acababa de suceder unos días antes la Pascua, que es la fiesta más importante, establecida desde la salida de Israel de Egipto, ¿verdad? Entonces, la fiesta de la Pascua, y 50 días después es la fiesta de Pentecostés. Y para estas fiestas acudían prosélitos o personas convertidas al judaísmo a adorar a Jerusalén, donde estaba el templo. Y a ellos es a los que Pedro les comparte. O sea, su primer discurso está dirigido a judíos y a convertidos de otros lugares. Ahora, en el versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Ahí viene el contenido, ¿sí? ¿Qué les decía a los judíos y a los convertidos? Les decía en el versículo 22: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis. Les está acusando a los judíos directamente de que ellos por mano de inicuos, que son los romanos, cándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Brincamos al versículo 32, todavía es parte del discurso. Dice: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Vean el valor del histórico, que hay testigos que lo vieron y después lo dieron su vida por ello. El 33 dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Vean, el auditorio sigue siendo judíos, israelitas. Dice: ciertamente la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hasta ahí termina el discurso de Pedro, y la respuesta de algunos dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es, a grandes rasgos, el primer discurso de Pedro, ¿verdad? Hablado a judíos, convertidos, israelitas, acerca de Jesús, que este Jesús que ustedes conocieron, ustedes lo prendieron, ¿sí? Lo mataron, lo crucificaron, pero a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo, y en él, hay perdón de pecados, y creyendo en él recibirás al Espíritu Santo. Ese es el contenido del mensaje. A este mensaje es lo que Pablo le llama las buenas nuevas de paz. Es el llamado a la reconciliación con Dios, y
a arrepentimiento. En el capítulo 3 viene el segundo discurso de Pedro. Sucede que curan a un cojo y es un alboroto. En el versículo 3:11 dice, tomaron a Pedro y Juan, teniendo asidos a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro, ese es el segundo discurso, respondió al pueblo, ¿verdad? Pedro tiene esta necesidad o este impulso de parte de Dios, usando su personalidad, ahora lleno del Espíritu Santo, y es el que toma la iniciativa para hablar y exponer. Y ahora, ¿a quién les llama? ¿A quién les habla en este segundo discurso? En el 12 dice, viendo esto Pedro, en el 12 respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Y en el 13, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y lo dice con otras palabras muy buenas, muy interesantes. Vean el versículo 14, pero es el mismo evangelio. Dice, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, del cual nosotros somos testigos. ¿Verdad? Otra vez, el mismo mensaje con otras palabras, pero es el mismo contenido dirigido a israelitas, a judíos. En el capítulo 4 tenemos el tercer discurso, ¿sí? Prenden a Pedro y a Juan, los llevan ante el concilio, que son la plana mayor de los judíos, al sacerdote y los sacerdotes, los fariseos, los gobernantes, Anás y Caifás. En el 4:7 dice, poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esto ya respecto al mismo asunto del cojo. En el 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, ¿sí? Es su tercer discurso, y ahora ¿a quién está dirigido? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ya no es al pueblo de Israel, ya hizo 2 predicaciones o discursos al pueblo de Israel, pero ahora les está hablando a aquellos justamente que mandaron a Jesucristo a la cruz, ¿verdad? El sacerdote y los sacerdotes que acusaron a Jesús y que lo llevaron a la cruz, Anás y Caifás, a ellos les está dirigiendo este discurso, a los gobernantes y ancianos de Israel. Creo que ya habíamos hecho mención de esto, pero en esta sección Pedro dice unas palabras poderosas respecto a Jesucristo. Sigue siendo el mismo evangelio, con otras palabras, pero los hechos relevantes ahí están presentes. Y otra vez en el versículo 10 dice, 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el 19, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y entonces los amenazaron. En el capítulo 5:17, volvieron a prenderlos porque el pueblo los seguía. 5:17 dice,
Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, ¿sí? Porque ahora los israelitas o el pueblo de Israel o muchos de los israelitas, primero estaban 120, luego 3,000, luego 5,000 y se seguían convirtiendo. Y los judíos, celosos de su religión, se pusieron celosos de esta predicación, dice el 18, 5:18. Echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel. Y luego ahí es el hecho aquel de que salieron de la cárcel, un ángel les abrió, los vuelven a traer. Y vean en el versículo 29, este es el cuarto discurso de Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Verdad? Es el mismo discurso, 2 veces al pueblo, 2 veces a las autoridades o a los sacerdotes y a los gobernantes del pueblo. Y de los sacerdotes o los maestros de la ley eran los que habían tenido que mostrar que Jesucristo era el Mesías del Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos tenían que haber visto y una vez mostrado Jesucristo o iniciado su ministerio, los sacerdotes, maestros de la ley, fariseos, tuvieron que haber dicho, Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero los maestros no se dieron cuenta, no lo vieron por su celo, por su justicia propia, por la corrupción del sistema religioso, ¿sí? Por estar aferrados a cumplir la ley de Moisés, haciendo obras propias para acercarse a Dios. Se les pasó de noche la presencia de Jesucristo como Mesías. Y finalmente seguían siendo perseguidos, la persecución arrecia con Esteban, lo matan, y después Pablo mismo, como la mano de los sacerdotes o de los fariseos, o Saulo antes de convertirse, es el brazo que está persiguiendo a los creyentes por todos lados, ¿verdad? Los traían para meterlos a la cárcel. Estaban opuestos a la predicación de Jesucristo como Mesías. Ven cómo a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, los suyos no le recibieron. ¿Aquí tienen alguna pregunta o comentario antes de ir al quinto discurso? ¿Alguna observación? ¿Nada? Es prácticamente el mismo mensaje, ¿verdad? De los cuatro discursos. O sea, dirigido primero en general y después que se va con los sacerdotes y se va con los gobernantes y demás. Pero es básicamente como reforzar, ¿no? De manera focalizada lo que ellos hicieron y a quien se lo hicieron, ¿verdad? El mensaje, pues. Exactamente, y ese mensaje es acerca de Jesucristo, ¿verdad? Es el testimonio de Jesucristo, quien es en la cruz y cómo es que Dios le resucitó y en él tenemos perdón de pecados y en Jesucristo. Es el mismo que de otra forma o con otras palabras, un discurso como aquellos de ¿cómo se llama? De los servicios por teléfono, de teleperformance y esos que te dan un discurso que ahí está, tienen el guión perfectamente, ¿no? Si Pedro está diciendo lo que vio, Pedro está expresando lo que vio, lo que sabe, que vio, y de una manera, no sé si natural o espontánea,
o guiado por Espíritu usa palabras, pero el centro del mensaje no cambia, es acerca de Jesucristo resucitado. Y en el capítulo 10 de Hechos, vean el quinto disco, es el escenario es completamente diferente, es acerca de un hombre llamado Cornelio. En el capítulo 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, era un soldado romano. En el 2, piadoso y temeroso de Dios con su casa. Evidentemente no era un judío, era un gentil romano, pero tenía un corazón judaísmo, pero tenía un corazón del Dios creador. Y luego dice que Cornelio tuvo una visión para que mandara a llamar a un hombre llamado Simón, ¿verdad? Y por el otro lado, Simón Pedro, también tiene una visión. En el versículo 10:9, dice: al siguiente día, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Tuvo gran hambre, quiso comer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado de la tierra a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Sí, y Pedro dice, estaba perplejo, no sabía qué significaba esta visión. Pero luego se le indica que en el versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, el romano, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía sobre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, pues, y desciende, no dudes de ir con ellos, pues yo los he enviado. De citas divinas, por decirlo de alguna manera, en este momento en que seguía hablando a las personas, era a través de revelación, de visiones, como menciona aquí, de sueños. No lo hace más el día de hoy de esa manera. Tenemos ya la palabra escrita, pero Dios le habla a Cornelio que mande traer a Pedro, y Dios le dice a Pedro: ve con ellos, y le muestra esta visión acerca de que coma animales que de acuerdo con la ley eran inmundos, y Pedro nunca había comido animales inmundos. ¿Sí? Y entonces vean lo que sucede, es muy interesante. En el versículo 24, 10:24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Es decir, Pedro no aceptó adoración de parte de Cornelio. 26, mas Pedro le levantó, 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Ahora, haciendo el mismo análisis de los 4 discursos anteriores, ¿cuál es el auditorio o la audiencia que tiene Pedro? ¿Verdad? Ahora, ¿quiénes están reunidos ahí? ¿Y cuál es el contenido de su mensaje?
Dice, versículo 28, y les dijo a todos los que estaban ahí reunidos, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esa introducción de Pedro me parece un poco, es curiosa, pues, ¿cómo se llama? A la distancia tiene su significado profundo, que está revelando una verdad respecto a la relación entre gentiles y judíos, ¿verdad? Para los judíos era abominación juntarse con un extranjero. De ese tamaño era esta enemistad de la que habla Pablo en Efesios 2. Los gentiles estaban lejos, los judíos que estaban cerca por ser el pueblo de Dios, ¿sí? Entre ambos había una gran enemistad porque los judíos eran celosos de su religión, todo lo que fuera inmundo era abominable y no se juntaban con ellos, incluidos pues, los gentiles, los romanos. Y me parece curioso porque Pedro tiene ese atrevimiento pues de no ser como, no tener tacto, si se lo podemos llamar así. No tiene tacto o habla con su personalidad de decir lo que piensa, lo que es correcto, pues lo que sabe, lo que hablar, ¿verdad? Lo dice, no dice, Dios me trajo aquí y aquí estoy humildemente, sino dice, ustedes saben que estoy aquí y para mí es abominable estar entre ustedes, ¿no? Pero aquí estoy, pues. Y luego dice en el versículo 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, ¿verdad? Esa es la confianza que Dios tiene, perdón, la confianza que Pedro tiene a la instrucción que Dios le está llamando, ¿verdad? Él no se aferra a ser orgulloso y rechazar esa invitación o esa indicación del Espíritu Santo de ir entre los gentiles, y Pedro obedece y va. Y dice, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? El 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora novena, mientras oraba, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. En fin, en el 34 está el quinto discurso, ahí vamos a ver. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Jesucristo, es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Vean cómo el contenido de este quinto discurso es acerca de Jesucristo, son los mismos hechos, pero con otras palabras, otro contexto, otro acercamiento a la audiencia, ¿verdad?
no son varones israelitas, ahora son gentiles que no conocen nada acerca de la historia de Abraham o conocen muy poco de la historia de Israel, de Abraham, de Isaac, ¿verdad? Pero sí han escuchado acerca de Jesucristo. Y otra vez, este evangelio de paz, de reconciliación, ahora a estos gentiles es acerca de Jesucristo. Y en él, otra vez, este Jesús, predicado a los judíos, lo mataron, pero resucitó, y en él tenemos perdón de pecados a todos los que creen en él. Y me gusta mucho pues estas observaciones del libro de los Hechos, porque se está cumpliendo, se está llevando a cabo la predicación del evangelio, primero a los suyos, a los gentiles, a los judíos. Algunos creyeron, en general lo rechazaron porque lo mataron, pero de esa muerte resucitó y ahora es el Señor. Y ahora esas buenas noticias se empiezan a predicar a los gentiles, a los no judíos, y de los que creen de los judíos y de los que creen de los gentiles, Dios hace un nuevo cuerpo, un nuevo pueblo, un nuevo edificio, una nueva familia. Es la familia de Dios o la iglesia. Aquí hago una pausa, si gustan, alguien escribió acá, déjenme ver qué escribieron. Dice, creo que aún hoy la comunidad judía que no ha creído no se conoce como gentiles. Esto menciona Víctor, ¿sí? Realmente la religión judía continuó sin reconocer a Jesús como su Mesías y siguen esperando a su Mesías, siguen esperando al Mesías y los judíos ortodoxos son muy celosos de sus tradiciones, religión, vestimenta, etcétera. Y sí, por default, los demás somos gentiles. ¿Alguna observación hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué piensan? Rafa. Sí. Se me hace muy interesante cómo aquí en Hechos 10, cómo Dios mismo va preparando a Pedro cuando la voz le dice que mate y coma, o sea, como que lo va preparando porque él mismo, aún con la indicación de que fuera con estos 3 varones, cuando el Espíritu Santo en la visión le dice, ve con estos 3 varones que te están buscando, aún él como que todavía sigue en su carne. No sé si lo ves así. Digo, porque cuando dice que ustedes saben que para nosotros es abominable acercarse a un gentil, no sé si lo esté diciendo un poquito como reclamo y como diciendo, pues ni modo, porque realmente se cambia su esquema completamente, incluso a él en ese momento, o a lo mejor les está diciendo, vean hasta dónde el Señor me ha cambiado y lo que pensaba yo, pues ahora a lo mejor con palabra entre líneas dice, pues aquí lo que tú decías, humildemente vengo, a pesar de que para nosotros como judíos esto pues no nos gusta, pues, o más bien lo tenemos como prohibido dentro de nuestra ley o lo que sea. Entonces, digo, es una interpretación propia, ¿verdad? Que le doy aquí, no quiere decir que diga esto, pero lo que sí se ve claramente cómo lo va preparando, primero diciéndole lo de la carne, que coma, etcétera, y después diciéndole, vienen estos que son gentiles, ve con ellos, y a lo mejor en el camino no sé qué haya pasado, ¿verdad? Pero se ve claramente cómo Dios, aún en él, ha estado trabajando en su propio cuerpo, en su propio ser, para llegar incluso y aceptar y hacer lo que le está pidiendo el Señor con el fin de hablar del evangelio y la expansión, pues, que también a través de él se comenzó a dar, ¿verdad? Una de las cosas que vemos en el libro de los Hechos es que la causa del evangelio, la causa de Jesucristo, la predicación del evangelio, es mayor que ellos, ¿sí? Es algo más grande que ellos. Y Pedro y Juan, que antes no eran amigos, o por lo menos no hay señal de que anduvieran juntos, andaban con Jesús, pero no se ve que hayan sido buenos amigos.
ahora por la causa del Evangelio y con la presencia del Espíritu, andan juntos, ¿verdad? Entonces, esta causa y predicación del Evangelio, impulsada por el Espíritu, se dan cuenta que es mayor que ellos. Y entonces, no sé la actitud de Pedro, si por dentro estaba como que, pues no quiero estar aquí, pero aquí estoy, media fuerzas, no sabemos la actitud, pero sí la confianza de que Dios le está mandando. Dice, aquí estoy para hablarles esto, ¿verdad? La indicación. Y Pedro se da cuenta que el asunto no era la comida. Sí, él más adelante dice, me di cuenta que el asunto no era la comida, de que yo ya podía comer de todo, sino se refiere a los gentiles, que los gentiles ya no son abominación ni son inmundos para Dios, sí, sino ahora son incluidos en esta predicación del Evangelio. Si quieres, comentamos algo, Vic, y luego Héctor. Adelante. Sí, son varias ideas. Pensando aquí en Efesios, que Pablo va y comparte le está predicando a los Efesios, a los gentiles, dice, versículo 11 del capítulo 2, dice, pero en otro tiempo, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, bueno, entonces, ahorita que comentabas, pues, cómo Dios es algo que tenemos que entender, que Dios escogió a Israel, pues, y no escogió o sea, escogió a Jacob o a Israel, y no a su hermano, ¿cómo se llama? Esaú, ¿verdad? Ajá. Y y es la circunstancia que nos tocó ser, pues, o sea, no, porque es injusto Dios al escoger a una nación. Pues Dios es Dios, ¿verdad? Y de Él es la creación, pues. También todos estamos encerrados bajo pecado por la naturaleza que tenemos. Entonces, hace rato comentabas, se me vino la idea de la vida del alma, que hemos platicado ya varias veces, y que todos podemos, o sea, el mundo vive la vida del alma, o sea, se le pasa bien, vende, comercia, hace negocios, fabrica cosas, desarrolla tecnología, pues, pero muy importante poder observar que se puede hacer todo eso aparte de Dios, ¿verdad? O sea, separado de Dios, rechazando a Dios, y se puede hacer una vida aquí en la tierra de 70, 80, 90 años, 60, los que Dios quiera. Aparte de Dios, prosperando, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la reconciliación que Dios ofrece, unilateral, ¿verdad? O sea, Dios es el que hace todo para recuperarnos, para traernos hacia Él, pues, y es donde Él, a pesar de Él haber escogido a Israel, y con el rechazo que hay, Dios trae a los gentiles, a nosotros, pues, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, nada más tener eso en conciencia, pues que Dios no es injusto, Dios es bueno, Dios es amoroso, y que estamos todos encerrados bajo pecado, y Él es el que hace la obra de mandar al Salvador, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo, pues. Y todo aquel que Él cree, ya sean de los escogidos judíos, del pueblo de Israel, o de los gentiles que somos nosotros, forma parte del cuerpo, de la iglesia, se integra al cuerpo y somos reconciliados con Él y tenemos paz con Él. Es todo. Gracias. Sí, exacto, gracias, Vic. Héctor, adelante. Sí, Rafa, buenos días. Mira, es algo a lo mejor atrasado lo que decían del pueblo judío, de los ortodoxos que mencionaban, que todavía nos ven como gentiles. Hay una parte dentro de esta ortodoxia que a mí todavía, pues me queda claro, digo, como que está raro, porque en algún momento dentro de la tradición y de las ordenanzas hacia el pueblo judío está la indicación del sacrificio del cordero, ¿sí? En el tabernáculo, posteriormente en el templo, y la sangre del cordero, bueno, de alguna manera va a cubrir los pecados del varón oferente y su familia, ¿no? Sobre un lavatorio. Pero eso tampoco ya se hace. O sea, ni creyeron en el Mesías, ni tienen el Cordero de Dios
que es Jesucristo, pero tampoco ya tienen otro tipo de sacrificio de cordero. Entonces no entiendo yo estos compitas, pues, de dónde estén justificando sus pecados, o sea, porque ni aceptaron el cordero de Dios, pero tampoco siguen con el cordero sustituto dentro de algún templo. Entonces no, digo, no sé, hay cosas que a mí no me quedan claro. Digo, gracias a Dios que a nosotros nos abrió el entendimiento para nacer de nuevo y tener este cordero sustituto, este cordero real, ¿no? Que quitó el pecado de todos nosotros. Era nada más completar lo que había dicho Vic. Perdón, Rafa. No, está, Rafa, está interesante eso, está bien. Sí, Vic. Te puedo señalar que para ellos es una religión y todos, probablemente la mayoría, pues, quizá Isaac o Rafa que nacieron en una casa, no, Isaac que nació en una casa cristiana, pero o sea, todos hemos andado en una religión y buscando, o sea, el hombre busca naturalmente reconciliarse y volver a aquel lugar de paz donde tenía todo y disfrutaba de Dios, pues, y ahí está el shintoísmo, el budismo, todas las religiones buscan regresar a Dios por medio de sacrificios, de ascetismo, o sea, el yo, ¿cómo le hago para controlar al yo, para estar más cerca de Dios, pues? Y es algo que todas las religiones buscan lo mismo, pues regresar a aquel lugar que yo pienso que es el jardín del Edén, pues, y que está en nuestra genética, donde disfrutábamos la convivencia con Dios y donde teníamos todo, pues, y quedamos cortos en entender que es imposible, pues, que es imposible y siempre vamos a fracasar o sea, y que Dios fue el que hizo ya el sacrificio por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues. Sí. Hay un comentario nada más de lo que menciona Héctor. El sacrificio era hecho en el templo, ¿no? El lugar del sacrificio. Y el templo de los judíos fue destruido en el 90 por los romanos, ¿no? La destrucción del templo de Jerusalén y del templo. Y desde entonces no hay templo. Y las sinagogas no se llevaban a cabo los sacrificios, era el lugar de enseñanza, se abrían las escrituras, pero tienes razón, no sé cómo hacen ellos o cómo esperan sus pecados a través del Cordero, si no hay templo. No sé cómo lo hacen, sería interesante indagar, si alguien conoce, alguien puede preguntar, pero ese es el judaísmo el día de hoy, esperando al Mesías. Miren, podemos terminar con esta mención de que Pablo, cuando antes era perseguidor de la iglesia y tiene un encuentro con Jesucristo y se convierte y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Después de un periodo de varios años de vivir en la ciudad de Antioquía, es enviado por el Espíritu Santo junto con Bernabé a predicar el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Y vean aquí en el capítulo 13. Pablo, por su deseo, su anhelo de que los suyos, los judíos, alcancen salvación, tiene una práctica, un hábito, una costumbre o una estrategia de que en toda ciudad a la que llegaba, si había sinagoga de los judíos, aunque la ciudad fuera, digamos, alejada de Jerusalén, él predicaba en la sinagoga, tenía derecho como judío, como maestro, de participar, y eso es lo que hacía, dice, primeramente a los judíos y después al griego. En el capítulo 13, en el 13:13 de Hechos, un par de observaciones aquí. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, arribaron a Perge en Panfila, pero Juan se apartó, volvió. En el 14 dice, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Dice, y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos,
si tenéis alguna palabra de exhortación, hablad, ¿verdad? Les otorgan la palabra. Y ahora Pablo es el que da un discurso, ¿verdad? Ya no es Pedro, ahora es Pablo en la sinagoga en su primer viaje. Y sos Pablo en el 16, levantándose, hecha señal con la mano, dijo: varones israelitas, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y se va a los antecedentes del Antiguo Testamento. En el 23 dice: de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. ¿Sí? Y luego en el 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. El 30, mas Dios le levantó de los muertos. 31, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos. ¿Verdad? Estamos viendo los mismos elementos que Pedro expuso, ahora predicados por Pablo. 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio, hablando de Jesucristo resucitado. En el 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia perdón de pecados. 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no podéis ser justificados, ¿verdad? Si la ley no alcanza a justificar nuestros pecados, dice, en él es justificado todo aquel que cree. Es muy interesante cómo Pablo predica a los judíos con los antecedentes de la historia del Antiguo Testamento hasta Jesús crucificado, Jesús resucitado. En él hay perdón de pecados para todo aquel que cree. Ahora ven el 42, ¿cuál es la reacción o qué sucede? Cuando salieron ellos de la sinagoga, de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esa es la reacción de los judíos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Eso es interesante, porque ahora los judíos abiertamente en todo lugar rechazan el evangelio que viene desde el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es acerca de Jesucristo. Rechazan a Pablo. De hecho, al final del libro de Hechos, los judíos prenden a Pablo y lo quieren matar. Los romanos defienden la vida de Pablo. Y Pablo dice: los judíos rechazan, nos vamos a los gentiles. Y Pablo se convierte entonces en un mensajero a los gentiles. Ese es el ministerio de Pablo ahora, predicar el evangelio a los gentiles. Y de eso trata el capítulo 3, la segunda parte del capítulo, la primera parte del capítulo 3, que vamos a estudiar, primero Dios, la próxima semana. Ya llegó la hora. ¿Alguien nos quiere despedir con una palabra de oración? Si no tiene alguna pregunta o comentario.